Día de la Independencia de Bolivia. El 6 de agosto de 1825, la Asamblea Deliberante aprueba el Acta de la Independencia de las Provincias del Alto Perú que proclama el mundo. Sabe que el Alto Perú ha sido en el continente de América el ara donde vertió la primera sangre de los libres y la tierra donde existe la tumba de último de los viejos. Como invitado especial, para entender un poquito más, vamos a tener al licenciado Jorge Agasta Flor. Frey, politólogo, docente universitario en ciencia política e historia de Bolivia. Es miembro de números de la Academia Boliviana de Historia Militar, equipo en seguridad, defensa y desarrollo. También diplomado en altos estudios nacionales. Buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes y qué gusto estar nuevamente en el programa. En realidad, de la firma del Acta de la Independencia, que no es lo mismo que la independencia. Nosotros deberíamos contar la existencia de nuestro país desde el año de 1809, porque esa es la doctrina de las Américas. En las Américas la doctrina es colocar el inicio de la existencia de cada país en el momento en el que comienza su proceso de independencia, y para nosotros ese año es 1809. En esa medida debimos haber festejado o celebrado nuestros 200 años el año 2009. Y más bien estamos festejándolo el año 2025, bajo esta premisa de que Bolivia fue el primero en derramar sangre por la independencia y el último en independizarse, lo cual no es verdad. No es verdad. Desde 1805 ya habían levantamientos muy importantes, incluso en las provincias de Charcas tenía que rebelarse. Tenía que revelarse en varias partes para 1805, pero esto se fue retrasando por distintos motivos hasta 1809. Pero en Venezuela es evidente que ya hubo movimientos por la libertad en el año 1805, enfrentamientos y batallas incluso. Entonces, y obviamente, después que Bolivia, hay otros países que se independizan. Está Ecuador y Venezuela, que se separan de la Gran Colombia, 1830 y 1829 respectivamente, y el Uruguay, 1825, se separa del Brasil y recién comienza su proceso de independencia. Entonces no fuimos ni los primeros ni los últimos, pero este relato es para hacernos sentir como siempre, ¿no? Los pobrecitos, los desgraciaditos, los humilladitos, los que se esfuerzan mucho y que no consiguen al final. Hay que romper con esta mitología que lo único que hace es destruir la autoestima del pueblo boliviano. 200 años, en realidad para los países, para las personas es mucho tiempo, pero para los países es poco tiempo. 200 años, si hacemos la equivalencia a un ser humano, un país que tiene 200 años es como una persona que tiene 20 años. Y lógicamente una persona que tiene 20 años está saliendo de la adolescencia, todavía está ahí en ese proceso de convertirse en una persona, en un adulto completamente operativo, pero no lo consigue. Y para los países es lo mismo. Por supuesto que hemos cometido un montón de errores, como cualquier persona las cometería entre sus 14, sus 15, sus 16 años. Y por supuesto que vamos a cometer todavía muchos errores hasta el momento en el que podamos convertirnos en un país cuya cultura, cuya sociedad se haya desarrollado. Pero eso no significa que nos enfrasquemos en ver las cosas que hemos hecho mal y dejemos de ver las cosas que hemos hecho bien. ¿Por qué? Porque aquí en nuestro país se ha vuelto como una especie de deporte nacional, de que cada 20 años hay un cambio de élite, y la élite que viene, la élite ascendente, lo que hace es destruir lo que supuestamente hizo la élite anterior. Entonces el discurso es: no hicieron nada, o todo lo que hicieron estuvo mal. Entonces se pierde la idea de construcción de país. Y así no te caiga bien la élite anterior, así la sociedad anterior te parezca retrógrada, así te parezcan malas las cosas que se han hecho en el periodo anterior
al que predomina, al periodo en el que predomina la élite de tu preferencia, pues eso no significa que no se ha construido país. Y de eso deberíamos estar hablando, de las cosas que hemos hecho bien, en lugar de hablar de las cosas que hemos hecho mal. En lugar de hablar de traidores, deberíamos estar hablando de héroes. En lugar de hablar de retrocesos, deberíamos estar hablando de avance, para que las siguientes generaciones se den cuenta del hermoso país que tenemos en nuestras manos y no se sientan desazonados porque les vamos transmitiendo nuestras frustraciones personales, les vamos transmitiendo como si fueran frustraciones del país. Y ahí me quedo por el momento. Bien, quiero comenzar por el final. Bolivia no ha tenido más desgracias que cualquiera de nuestros vecinos, en primer lugar. De hecho, hay varios de nuestros vecinos que han sufrido realmente desgracias enormes y que son incomparables con cualquier tropiezo que haya tenido Bolivia en su desarrollo histórico. Pero esto es parte de la mentalidad derrotista que tenemos, el pensar que nuestro país solamente experimenta desgracias, que no es verdad. Ahora, hablando de los héroes, lo que sucede es que artificialmente en nuestro país se han confundido dos categorías que son muy diferentes, que todos los estados tienen. Todos los estados tienen sus héroes de la patria o sus héroes nacionales y tienen sus mártires de la patria o sus mártires nacionales. Son dos categorías diferentes. Pero en Bolivia artificialmente se han confundido ambas categorías para clasificar a nuestros mártires de la patria como si fuesen héroes de la patria. Por eso es que tenemos héroes como Pedro Domingo Murillo, que hasta le dicen protomártir, por ejemplo. O tenemos Juancito Pinto, que muere acribillado por una montonera de chilenos. O tenemos el centinela Max Paredes, que muere acribillado por un montón de brasileños. Entonces, ellos son mártires de nuestro país. ¿Cuáles son las diferencias entre héroe y mártir? Que eso lo saben en todas partes del mundo, menos aquí en nuestro país, que no lo sabemos. El héroe se diferencia del mártir por cosas tan sencillas como que, por ejemplo, el héroe sobrevive, mientras que el mártir muere. El mártir siempre muere, ¿no? Juancito Pinto, Pedro Domingo Murillo, Eduardo Avaroa, mártires, mueren incluso a veces por causas perdidas. Mientras que el héroe sobrevive y disfruta de su condición de héroe. Pero además de eso, el héroe gana. Eduardo Avaroa no puede ser un héroe nacional porque no ganó el 23 de marzo, perdió el 23 de marzo. Entonces, eso lo convierte en un mártir de la patria, muy respetable. Debemos venerar su memoria, pero no salir a marchar todos los 23 de marzo, marcha civil, marcha militar, carros alegóricos, gente disfrazada, un montón de alumnos tirándose en el suelo, recitando poemas para el mar que son prácticamente llantos en oraciones, porque hemos transformado, hacemos esto porque hemos transformado a nuestros mártires en héroes y hemos defenestrado a la mayor parte de nuestros héroes y lo seguimos haciendo. Hay el debate, Juana Zurduy es con S y con I latina en lugar de Z y con Y. En lugar de explicar que ella sobrevivió a la guerra de independencia y fue de los 9 sobrevivientes de 106 comandantes que sobrevivió, que vivió una vida larga y que triunfó después de haber participado en 33 acciones militares. Pero ¿qué es lo que te cuentan? No, que Juana Zurduy luchó por la patria y luego murió pobre y desgraciada, así, ¿no? No es verdad, no murió ni pobre ni desgraciada. Y más bien sobrevivió a semejante hecatombe de la guerra de independencia, pero
Nadie ni siquiera se acuerda de una sola batalla en la que ella haya participado, pero sí se acuerdan que murió pobre y desgraciado. Y así muchos otros que hemos confundido lamentablemente, y por eso tenemos esta idea en nuestro país de que para ser héroe te tienes que morir, tienes que dar todo, toda tu plata, todo lo que tienes, todas tus propiedades por la patria, lo cual no es verdad. Lo cual no es verdad. Para ser héroe no tienes que renunciar ni a tus propiedades, no tienes que renunciar a tu dinero, no tienes que hacer eso, en realidad. Existe ahora inclusive la tendencia de defenestrarlo a Eduardo Avaroa porque dicen que era un gamonal que estaba defendiendo sus tierras. Claro que estaba defendiendo sus tierras, pero él no tenía que quedarse a morir allá. Él podía haber agarrado sus maletas e ingresar al territorio boliviano. Y ahí es donde alcanza la gloria como mártir de la patria, porque hace ese sacrificio que no tenía que hacer y que defendía sus cosas. Claro que defiende sus cosas, todas las personas del mundo defienden las cosas que tienen, pero ahí tenemos esta mezcla. En Bolivia, increíblemente hablamos de la guerra del Pacífico, sobre todo, hablamos un poquito de la guerra del Chaco y hablamos casi nada de la guerra del Acre, pero no hablamos de las guerras de la Confederación. Contar la historia de Bolivia sin contar las guerras de la Confederación es como contar la historia de Francia sin contar las guerras napoleónicas. Claro. Es inconcebible que no nos digan que los estandartes de Bolivia llegaron por el norte hasta las nacientes del Amazonas, por el sur llegamos hasta el Chaco Austral, por el occidente hasta las costas del Océano Pacífico, por el oriente hasta las riberas del río Paraguay. Y que no nos digan eso, pero sí nos hagan desfilar cada 23 de marzo para celebrar una derrota. Ahí. Pues si tengo que dirigirme a las nuevas generaciones, porque en realidad es ahí donde hay que sembrar con mayor detenimiento. Las nuevas generaciones son las que tienen más oportunidades de poder florecer en el futuro próximo. Pues lo que yo les voy a recomendar siempre es que tomen el país en sus manos. Es evidente que hay otras generaciones que todavía están en el escenario, que todavía estamos en el escenario. Pero este país lo tienen que tomar en sus manos para construir un país, para construir aquello que ustedes desean que se convierta en nuestro país. Hay personas que van a decir, esto está mal, no se ha hecho nada, los últimos 200 años, les van a seguir diciendo estas cosas. ¿Por qué? Porque hay personas que están exteriorizando su frustración personal y la están tratando de convertir en una especie de frustración nacional. Bolivia es un país que tiene enormes posibilidades para poder crecer políticamente, económicamente, culturalmente, socialmente, y es cuestión de tomar esas oportunidades y hacerlas florecer, pero sobre todo tomar el país en tus manos. Me deprime ver mucha gente que escribe en su Facebook, que escribe en su Twitter o escribe en otras plataformas, me da pena mi país por X o Z motivo. No, el país te tiene pena a ti, más bien. ¿Por qué? Porque ves un problema y no eres capaz de solucionarlo. ¿Por qué? Porque no tomas al país en tus manos. Y eso es lo que las nuevas generaciones tienen que hacer, darse cuenta de que son el presente, y eso significa tomar la responsabilidad de llevar al país hacia el destino que quieren. Y dejar de lado a estas personas que piensan que son o que quieren sentirse pobrecitos, humilladitos, desgraciaditos, dejarlos que se mueran así, que sigan pensando que esto es así, que el país es de esa manera. Lamentablemente no les vamos a poder cambiar la mentalidad, ya han sido taladrados por el derrotismo en su mente y en su espíritu. Entonces que abandonen el escenario político, social, económico, pensando de esa manera, y ustedes, más bien las nuevas generaciones, tomen al país en sus manos para llevarlo al gran destino, al destino superior que tiene marcado nuestro país, que tiene marcada Bolivia.